¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este nuevo video voy a hablarles un poquito acerca de los conceptos básicos del condicionamiento tanto clásico de Pavlov como del operante de Skinner. Así es que pues sin más, espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar. Ok, bueno, pues el primer concepto que hay que tener muy en cuenta y que es un concepto básico es el concepto de operacionalizar. ¿Qué significa operacionalizar? Digamos que operacionalizar es describir de una forma detallada una conducta, ¿ok? Describir de una forma detallada una conducta. ¿Por qué es importante operacionalizar? Porque muchas veces un paciente puede decir, ¿sabes qué? Mi esposo tiene muy mal genio. Y ahí no nos está describiendo la conducta. Yo puedo entender una cosa por mal genio y a lo mejor la otra persona puede entender otra totalmente diferente a la mía. Entonces yo por eso tengo que describir muy bien la conducta. Entonces le tengo que preguntar, ¿para ti qué es mal genio? Entonces esa persona va a decir, bueno, mal genio es cuando la persona, o sea, mi esposo, se empieza a enojar y empieza a patear y empieza a romper cosas. Entonces ahí esa persona ya está describiendo una conducta. Eso es operacionalizar y de ahí la importancia de hacerlo. El segundo concepto básico es tenemos que tener en cuenta, si nosotros hablamos o estudiamos la conducta, tenemos que saber qué es la conducta. Básicamente la conducta se refiere a movimientos, a una acción y a reacciones también biológicas. También recordemos que las conductas no siempre se ven. Hay algunas conductas que se pueden observar y hay otras conductas que no se observan. Dentro de las que se pueden observar es, por ejemplo, cepillarse los dientes, peinarse, caminar, trotar, llorar, comer. Son conductas que nosotros podemos observar. Y dentro de las conductas que nosotros no podemos observar es, por ejemplo, el pensamiento, la imaginación, ciertas cuestiones incluso hasta físicas o biológicas también. También es que nosotros podemos todavía clasificar otras dos, serían las conductas voluntarias, que nosotros podemos llegar a controlar, o las conductas involuntarias, que estas nunca las controlamos y son más instintivas o incluso hasta fisiológicas. Entonces todo esto para que lo tengamos muy en cuenta. El siguiente concepto es estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es aquel que detona o genera una conducta determinada. Por ejemplo, un estímulo puede ser, no sé, un sonido, una comida, una persona, un balón. Ese es un estímulo, aquel que ese estímulo empieza a generar una conducta o una reacción. Y entonces eso también genera la conducta. Recordemos que una máxima del conductismo es de que toda conducta tiene su origen en algo. Ninguna conducta nace de la nada y siempre hay un detonante. Por ejemplo, digamos que en un salón de clases de unos 40 alumnos hay un niño que empieza a gritar y a levantar las manos. Bueno, pues el conductismo diría que hubo algo que detonó esa conducta. Si ese niño actuó determinada conducta, es porque previamente hubo algo, un estímulo que generara esa conducta. También hay un estímulo que incluso puede llegar a mantener esa conducta. Por ejemplo, un estímulo podría ser una canción. Si me pone una canción favorita, yo la empiezo a escuchar y genera una conducta de bailar o de cantar, por ejemplo. Dentro del condicionamiento operante también tenemos muchos conceptos básicos, como por ejemplo el aprendizaje. Recordemos que estamos en el conductismo, entonces puede diferir un poquito de otros enfoques. Según el conductismo, ¿qué es el aprendizaje? Según el conductismo, el aprendizaje es cuando yo reorganizo mis respuestas ante algún tipo de situación. Por ejemplo, si yo voy de mi casa al trabajo y tomo una combi que dura, no sé, 20 minutos del transcurso, pero ese día la combi ya no está o hay una manifestación, entonces yo tengo que hacer algo diferente. Y si yo logro mi objetivo, que es llegar al trabajo de diferentes formas, entonces yo veo, bueno, pues entonces como no hay combis, voy a tomar el metro, me bajo en tal lado, voy a tomar un taxi y después camino. Entonces ahí el conductismo diría que yo ya aprendí, puesto que empecé a reorganizar todas mis ideas para llegar a una meta en común. Otro concepto es el refuerzo. ¿Qué es un refuerzo? Pues básicamente un refuerzo es hacer que una conducta se empiece a repetir por determinados estímulos. Eso es un refuerzo. El refuerzo sirve para que nosotros empecemos a repetir de nuevo la conducta. El castigo es para detener esa conducta, pero el refuerzo es para ayudar a motivar esa conducta. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo haga la tarea, entonces la empiezo a reforzar con dulces, porque mi objetivo es que la conducta se empiece a repetir. Eso es el refuerzo. Eso es el refuerzo, esos estímulos que generan que la conducta se empiece a repetir cada vez más, o mínimo sea más probable que se repita. Algo que tienes que saber es que los refuerzos o los reforzadores cambian dependiendo de la persona. Muy difícilmente hay refuerzos universales. Por ejemplo, si yo platico mucho el deporte, un reforzador muy bueno sería un balón de fútbol. Pero si yo le regalo o quiero reforzar a una persona que no practica el deporte, incluso lo odia con un balón, eso no sería un refuerzo adecuado para ese tipo de persona. Hay que conocer la situación actual, la persona, sus intereses y sus gustos para que un reforzador sea el mejor.
Otro concepto es la contingencia. ¿Qué es la contingencia en el conductismo? La contingencia es que los refuerzos o los castigos sean proporcionados a la conducta. Por ejemplo, si mi hijo solamente hizo algo pequeño y lo quiero castigar, no le voy a dar la golpiza de la vida, porque esa golpiza va desproporcionado con la conducta que hizo. También si mi hijo no se sacó un 7 o un 8, lo voy a premiar, pero tampoco le voy a regalar el celular de moda o el Xbox 360, porque ese premio está muy desproporcionado a lo que hizo. Entonces, cuando está muy desproporcionado, se le llama contingencia. Hay que saber dar un premio o un castigo dependiendo o está proporcionado a la conducta que mi hijo realizó. El reforzador, por ejemplo, tiene que ir de una forma inmediata a la acción. Si mi hijo hizo algo y quiero repetir esa conducta, entonces el reforzador tiene que ir inmediatamente después de eso, porque si yo lo alargo, eso limita más las probabilidades de que funcione. Otro concepto, por ejemplo, es el estímulo discriminativo. ¿Qué es esto? Esto se refiere a que nosotros empezamos ya a anticipar la llegada de un estímulo. Por ejemplo, yo estoy conduciendo y me llega un mensaje del banco. Ese mensaje del banco me dice que ya tengo que pagar ciertas cuestiones. Pero el problema no es ese mensaje, sino la llegada de un estímulo, en este caso desagradable. Entonces esa anticipación de ese estímulo que previamente ya va a llegar se le denomina como estímulo discriminativo. Otro concepto básico es la extinción. Extinción es, digamos, que eliminar algún tipo de reforzador o eliminar algún tipo de castigo, en su mayoría ignorándola. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al centro comercial y nuestro hijo quiere algún helado, alguna paleta y nosotros no tenemos el dinero para comprárselo, simplemente no se lo queremos comprar, el niño empieza a hacer una pataleta. Entonces, para que deje de hacer eso, tenemos que extinguir esa conducta ignorándola. De esa forma, el niño va a comprender que de esa forma no va a obtener lo que quiere, o sea, con pataletas no va a conseguir nada. Si nosotros le ignoramos, estamos extinguiendo esa conducta. También dentro de los reforzadores entran, por ejemplo, los reforzadores primarios y los reforzadores secundarios. Los primeros se refieren a un tema más como de supervivencia. Por ejemplo, un reforzador primario sería la comida, el agua, el sueño, incluso hasta el sexo, porque en su mayoría de las personas entran en ese reforzador. Y los reforzadores secundarios ya varían dependiendo de cada persona. Como dije anteriormente, si a mí me quiere reforzar con algún balón y no me gusta el deporte, pues ese sería un pésimo reforzador. Entonces me tienes que reforzar con algo que sea mucho de mi interés. También recordemos que los reforzadores tienden mucho a cansar. Por ejemplo, si siempre me refuerzan con lo mismo, llega un momento donde yo, por más que yo ame o quiera eso, yo ya no lo voy a querer. Entonces, cada vez que haga la tarea, me refuerzan con un dulce, con un chocolate, el mismo chocolate. Después, al día siguiente, la tarea y el mismo chocolate, el mismo chocolate. Tú te tienes a cansar porque un día chocolate, al otro día chocolate, el tercer día a lo mejor ya no vas a querer, al cuarto día, pues como que dudas, al quinto día definitivamente ya no quieres ese chocolate. Entonces, los reforzadores tienden a cansar. Entonces, por lo mismo se recomienda que utilices o tengas una gama de diferentes reforzadores para modificar la conducta. Y por último, el último concepto es generalización. Cuando nosotros empezamos a generalizar, es que ante un estímulo semejante se produce la misma respuesta. Y esto se da mucho, por ejemplo, con fobias, ¿no? Digamos que hace tiempo tú le tuviste miedo a los gatos. Entonces tú le tienes miedo a los gatos. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, ante estímulos similares, por ejemplo, algo que se le parezca, no sé, un conejo, tú tienes a tener esa misma respuesta o una respuesta similar. Entonces ahí estás generalizando. También cuando las personas dicen, yo tuve una experiencia muy mala con un hombre, después me corté con él, tuve otra experiencia con otro hombre y me fue muy mal. Entonces todos los hombres son iguales. Estás también generalizando ahí en esa forma. Y el contrario sería un tipo de discriminación. Discriminar sería entender que no todos los estímulos generan la misma respuesta. Y nosotros empezamos a entender, es más o menos como que lo contrario a la generalización. Y bueno, hay muchos conceptos del conductismo, la verdad es que hay una infinidad de conceptos que ha dado esta rama, desde refuerzos solapados, conductas solapadas, extinción, tipos de extinciones, entonces es mucha la información que se puede llegar a abarcar en ese tipo de rama, pero en este video solo quise poner lo más básico y lo esencial. Acuérdense que son conceptos básicos del condicionamiento que tienes que saber sí o sí. Y posteriormente en otros videos pues haré un poquito más acerca del conductismo, a lo mejor con conceptos ya más avanzados o explicando teorías como por ejemplo la de Pavlov o la de Skinner. Pero bueno, eso sería en próximos videos. Así que pues por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video, que les haya sido mucho de su utilidad y nos vemos en próximos videos. Vayan con Freud.